Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama Lo que nos indigna. En las primeras listas de la Suprema Corte de Norma Piña para la elección de jueces aparecen personajes que simbolizan la injusticia. Una de ellas es la que fuera procuradora de Felipe Calderón, Marisela Morales, que tiene en su haber la tortura de testigos para que inculparan a gente que nunca habían visto. También tiene en su haber el paso de miles de armas de los Estados Unidos hacia los grupos criminales mexicanos, así como la complicidad con la guerra contra el narco de Genaro García Luna. Esto bastaría para que no fuera elegible. Sin embargo, todo es muy formal en esta primera selección de juzgadores. Habrá rondas de idoneidad, es decir, quiénes son adecuados para impartir justicia. Luego el sorteo y finalmente se nos deja a los electores la facultad de darles o negarles nuestro voto. Como Marisela Morales hay otros. Para empezar, el propio secretario de Felipe Calderón, Roberto Gil Suart, miembro del grupo de panistas que solapó al corrupto gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Pero también aparecen en la lista de los tres poderes personajes como alguien que se ostenta como directora general de asuntos electorales de Grupo Televisa, Doralicia Martínez Valero, la secretaria de Lainez Potisek, Jazmín Bonilla García, Guillermo López Andrade, secretario del ministro piñista Pardo Rebolledo, Jorge Jiménez Jiménez, otro secretario de Lainez Potisek, el jefe de asesores de Bruno Ferrari, secretario de Economía de Felipe Calderón, Mauricio Tortolero, Magda Zulema Mosri, la esposa del procurador de Vicente Fox, Rafael Macedo de la Concha, que emprendió el desafuero contra Andrés Manuel en 2005, Rosa Elena González Tirado, nombrada por Norma Piña para negociar con el gobierno durante el paro todo pagado del Poder Judicial, o el que compilaba las tesis con Norma Piña, Ricardo Sepúlveda y Guinness. Todos tienen un pasado foxista o calderonista, todos de la Universidad Panamericana, la Libre de Derecho o el ITAM. Todos publican libros en la editorial Tirant. Todos actuaron en contra de que se aprobara la reforma judicial a la Constitución, pero ahora se apuntan para participar. ¿Qué les ocurre? ¿Lo pensaron mejor? No creo. Lo que deduzco es que cuando no aparezcan en la lista de los adecuados para participar, o cuando no salgan sorteados, o cuando no les demos ni un solo voto, dirán que el proceso estaba amañado por la 4T, que los excluyeron, que son víctimas de la dictadura castrochavista gobiernícola, que son perseguidos políticos por sus grandes ideales y principios, que ellos son la democracia, ellos son la justicia, ellos son el Estado de Derecho. Eso fue lo que hizo la instigadora de la toma del Senado, Patricia Aguayo, cuando impugnó a los comités de evaluación con el pretexto de que ella no pudo inscribirse. Creo que la participación de los Calderones en un proceso que ellos denunciaron como inicio de dictadura, el fin de la separación de poderes y elecciones por tómbola, se explica porque quieren reventar el proceso desde adentro. ¿O de verdad creen que podrían ser elegidos por alguien? Pero esta pretensión de los Calderones me lleva a un tema al que quiero dedicarle esta columna. Y tiene que ver con el perdón. La impunidad de lo que hicieron los funcionarios públicos y los empresarios privados en contra del interés general y a veces en contra de la soberanía nacional ha generado una atmósfera de indignación moral permanente. De hecho, esta indignación es una de las maneras en las que se vive la Cuarta Transformación. Hay indignación porque no hay perdón y no hay olvido. Hay indignación porque hay impunidad.
Pero existe la imputabilidad, es decir, sabemos quién hizo qué, es decir, tenemos claro que tal acción corrupta, deshonesta o francamente traidora tiene una persona detrás que es responsable, que cometió una falta, que generó una herida y aflicción. Para que haya imputabilidad no se necesita que la justicia funcione. Es algo que nos compete a la opinión pública. Hablemos de lo que nos indigna. Lo resumiría en 3 conductas: el derroche, la prepotencia y la superioridad clasista, racista, misógina o meritocrática. El que se indigna es portador de una sensación de injusticia que le dota, a su vez, de la dignidad necesaria para hacerlo políticamente, es decir, para articularse con un lenguaje y en torno a alguien que representa el fin de la injusticia. Lo que indigna es la exclusión. Como dice Hannah Arendt, es el derecho a tener derechos, lo que mueve a la gente a involucrarse en política. Para la filósofa es la política la dimensión que nos hace realmente humanos, porque es el espacio en el que lo que se dice y hace cuenta para todos. Lo contrario a la política es la resignación silenciosa, el malestar de la impotencia o la queja vana sin acción pública. Básicamente lo contrario a la indignación es lo que vivíamos con el PRI. Indignarse es la condición que preexiste a la política misma. No produce derechos, sino algo mucho más profundo, un ideal de convivencia hacia el futuro. El famoso nunca más, es decir, no repetir. Aquí hay que decir algo sobre la repetición. Es a lo que nos condena el olvidar los traumas y continuar eternamente el ciclo de sus síntomas. Eso nos los enseñó Freud. Si no vamos a la fuente del olvido y rescatamos la memoria del trauma, seguiremos repitiendo nuestros síntomas. Al indignarse y actuar políticamente en el acontecimiento de las elecciones de 2018, hicimos el esfuerzo por hacer memoria de una época intransitable en sus daños y aflicciones, el neoliberalismo, y nos decidimos a dejarlo atrás. Pero parece que no basta. Hay que condenarlo, porque la convivencia en el nuevo régimen tiene que expulgarlo de los que nos hicieron daño. Pero nos falta la otra parte de la culpabilidad, es decir, esa donde el responsable asume su responsabilidad, confiesa su falta y admite sus consecuencias. Estamos llenos de exfuncionarios y empresarios que no se enteraron de las faltas cometidas, como el caso de Calderón con García Luna, pero también de la propia Marisela Morales con Rápido y Furioso, o que no las reconocen como faltas. Siguen repitiendo, como los futbolistas, que hicieron su mejor esfuerzo y que los resultados pues no se les dieron. Pero aquí no hablamos de un juego, sino de tragedias masivas, como el desplazamiento, la desaparición, la muerte de cientos de miles. No hablamos de goles, sino de quebrantos al erario nacional, de saqueos a los bienes públicos, de empobrecimiento de decenas de millones por la acción de un gobernante o un grupo de ellos. Eso es lo que no quieren aceptar. Ya no digamos pedir perdón a ver si se los otorgamos. Es por eso que persiste una atmósfera de indignación. Pero, ¿qué es lo que indigna todavía mientras se nos niega la disculpa pública y el compromiso de no repetición? Es el mal injustificable, es decir, el que no puede apelar a la necesidad o al cumplimiento del deber. En los robos de los sexenios neoliberales no hay realización de una tarea que fuera ineludible. Simplemente saquearon y vendieron los bienes públicos sin contemplación. En el caso de las muertes y desapariciones de Calderón y García Luna, la guerra contra el crimen es injustificable. Son conductas y acciones inaceptables porque el perjuicio ocasionado al prójimo
es completamente asimétrico, sin proporción a lo que se suponía que se buscaba lograr, el desarrollo del país o la paz. El que Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto no se hayan disculpado entraña qué querían hacer, qué piensan de los daños irreversibles, y es que se sienten orgullosos de ellos. Frente a eso no podemos ofrecerles el perdón ni el olvido. Estos expresidentes, así como sus funcionarios cómplices, siguen teniendo un impedimento interior que los acerque a un modelo de dignidad que es el de la mayoría afectada. No solo no pueden entender los males que acarrearon con sus acciones, sino que sienten afecto por ellas, las defienden, minimizan sus efectos. Cuando tienes a una enorme cantidad de gente con poder, que se siente orgullosa de su desempeño en la crisis nacional que provocó, es cuando hablamos de daños irreparables, de delitos que no prescriben, de crímenes que no pueden ser perdonados. La comprensión del crimen no implica perdonar al criminal. Hay un lazo íntimo entre actor, acto, es decir, autor y acción, que no se puede aniquilar. Y más cuando el perpetrador aparece en los medios a decir que no lo es, que lo que se dice de él o ella es falso, que en verdad hizo el bien y no el mal. Eso es intolerable. Es imperdonable tanto como la falta. Eso lleva a sus enunciantes a la soledad y al odio, a sentir que se les persigue porque sí, a decir que se les persigue porque los demás son malos. Esa proyección de la falta los ha llevado a la irrelevancia en la que están convertidos y acorralados. Una aceptación de la culpa y un pedimento de perdón habrían bastado para regresarlos a la dignidad ciudadana, pero se han negado. No solo los expresidentes, sino personas como Gil Suart o Marisela Morales. Así como la falta hunde en el abismo de la opinión pública a quien la cometió, el perdón, en efecto, eleva a los seres humanos. Perdonar es un don espiritual de las alturas, de la sabiduría que da el alejamiento de quienes se han hundido. Uso el término don como ceder algo sin nada a cambio, como donar. Es un sentimiento cercano al amor, a la compasión, a la empatía. Solo hay perdón donde existe algo imperdonable. Es una absoluta desproporción y por eso es excepcional. Pero no puede haber perdón ni tan solo una solicitud para llevarlo a escena si ni siquiera el criminal reconoce sus faltas. Es como el asesino al azar, Charlie Manson, burlándose de los familiares de sus víctimas, sacándoles la lengua, tatuándose una suástica en la frente. ¿Qué se hace con un criminal así? Lo mismo que deberíamos hacer con los expresidentes, de Salinas a Peña. Dejarlos en su propio abismo de indignidad, que es el de la voluntad de no saber, las tácticas del olvido, el borrado de las huellas. Si atendemos a nuestras instituciones de justicia, solo hay perdón donde podría haber castigo, y hay castigo donde hay una infracción a las reglas comunes. Así, el perdón sería no castigar donde se puede y debe castigar, que es la definición de impunidad. Por eso es necesario el acto, si quieren la escenificación de la disculpa. En la impunidad no hay nada, salvo una ineficacia para responsabilizarse de todas las partes, del infractor, del que tiene que perseguir, del que lo tiene que juzgar y condenar o liberar. No hay nada, sino pura simulación escrita en unos códigos penales. Por eso la indignación moral es nuestra única arma, porque de por sí el castigo sería muy pequeño con respecto a los efectos de su mal. El perdón tendría que serles negado, porque tenemos a quienes se beneficiaron de los crímenes del Estado y no han pagado ni siquiera en su conciencia. Para que supiéramos que han tenido noches en vela por sus acciones, tendrían que decirlo
Y no solamente no lo dicen, sino que salen a defenderse, como Salinas y Zedillo, o Calderón, o peor, se postulan como candidatos para impartir justicia. Semejante cinismo. Y me vuelvo a indignar. Las fantasías de justicia que nos han asociado a casi todos adentro del obradorismo se salen de todo cálculo utilitario. Que pidan perdón los responsables del desastre parece que no nos redituaría en nada, pero las apariencias engañan. Serviría de mucho que la hoy oposición o los trepadores que se quieren colgar de la nueva mayoría reconocieran en público sus faltas y pidieran disculpas. Eso abonaría a la fantasía de que la justicia y sobre todo la convivencia en el futuro es posible con ellos. Pero nada de eso está siquiera en la mira de los responsables. Lo que están haciendo ahora es tratar de minar al segundo gobierno democrático de la izquierda, al de Claudia Sheinbaum, de sabotearlo y quizás con el tiempo volver, ya sea por fuera o por dentro del nuevo régimen. Lo que nos queda nuevamente es indignarnos y, por supuesto, no darles un solo maldito voto en ninguna de las elecciones por venir. Muchas gracias por escuchar.